Bienvenidos a un video más de mi canal. En este video te voy a estar contando mi experiencia trabajando en la prestigiosa y taquillera saga de películas Fast and Furious. Yo tuve el privilegio de trabajar en la entrega número 8 de esta famosa saga porque una pequeña parte de la octava entrega de Rápido y Furioso 8 se rodó en Cuba entre el 22 de abril y el 5 de mayo del año 2016. En aquel entonces yo tenía unos 26 años y fueron unos 14 días aproximadamente o 15 de rodaje para conseguir aproximadamente unos 10 o 15 minutos de filmación. De esos 15 días de rodaje de la película, yo trabajé 3 días como asistente de iluminación. Entonces, en este video yo les voy a estar contando todo lo más relevante, cuánto me pagaron por trabajar en esta película de Hollywood, qué nos dieron de comida esos días. Les voy a hablar algunos chismes y cosas que nos dijeron sobre los actores como Vin Diesel y Dwayne Johnson y cómo me sentí trabajando con el equipo en general, porque muchos de nosotros éramos cubanos los que estábamos trabajando en el rodaje de esa película, pero la mayoría del equipo era extranjero. O sea, el director de fotografía, el jefe de iluminación y las personas importantes eran todos extranjeros que viajaron a Cuba a grabar ese fragmento de la película. Ellos lógicamente trajeron todas las luces, las cámaras, los autos, las piezas de los autos, y trajeron muchos camiones con el logotipo de Hollywood, con todo lo necesario adentro de estos camiones para rodar la película. Además, estos actores prestigiosos como La Roca, Vin Diesel o Charlize Theron y otros más como ellos viajaron a Cuba para grabar esta película. Así que en este video te voy a estar contando todo esto. Además, te aconsejo que te quedes hasta el final porque te estaré contando una anécdota que estoy seguro que vas a flipar y que no te esperas. Además, te voy a estar contando también lo que más me gustó de trabajar en esa película y lo que más echo de menos. Recuerda que todo esto que te estaré contando es basado en mi humilde experiencia como ayudante de iluminación. Yo no fui un actor o un extra ni nadie importante, por así decirlo, en el rodaje de esta película. Un ayudante de iluminación básicamente se encarga de ayudar en todo lo que a iluminación se refiere. Asegurar las lámparas, cargar las cosas, ayudar a montar y desmontar todo en lo que a lámparas y luces se refiere. Pero me gustaría aclarar eso porque no es mi interés alardear de que trabajé en esa película, porque yo realmente fui un simple ayudante de iluminación. Y pude trabajar en esta película gracias a que ya tenía experiencia trabajando en novelas y otras películas en muchos años anteriores. Todo fue gracias a mi tío, quien logró encaminarme en ese mundo cuando yo tenía aproximadamente unos 16 años. Pero quería aclarar que este video es basado en mi experiencia, lógicamente, porque si un actor o el director cuenta su experiencia en esta película, sería lógicamente una experiencia muy diferente a la mía. Porque en el cine la diferencia de clases es evidente, o sea, los actores y las personas importantes del rodaje de una película no comen con los ayudantes o los asistentes o con las personas menos importantes. A estas personas durante el almuerzo, por ejemplo, o la comida, tú realmente no los ves. Eso me sucedió trabajando en Fast and Furious y en otras películas extranjeras en las que había tenido el privilegio de trabajar anteriormente. Pero antes de hablar de la comida, me gustaría hablar cómo fue que terminé trabajando en Fast and Furious 8. Resulta que meses antes se corría el rumor de que la octava parte de Fast and Furious se rodaría en Cuba. Solo una pequeña parte de la película, por supuesto. Y ya cuando se estaba acercando la fecha, mi tío me confirmó que yo iba a poder trabajar como asistente de iluminación durante los 3 primeros días de rodaje, cubriendo a una persona que no iba a poderse incorporar al rodaje de esta película hasta días después. Era otro técnico de iluminación cubano, pero que esos 3 días iba a estar trabajando en un callo en el rodaje de otro proyecto. Y bueno, el primer día de rodaje, como de costumbre en esta clase de trabajo, siempre te van a recoger a tu casa. En ese caso fue una camioneta o un furgón blanco que nos fueron recogiendo a los trabajadores del equipo que vivíamos relativamente cerca unos de otros. Todos éramos cubanos y a los demás del equipo que vivían lejos los recogían otros furgones. Y la primera impresión en el primer día de rodaje fue impresionante. Nos dieron intercomunicadores para hablar directamente nosotros, los del equipo de luces que éramos cubanos. Y bueno, ver todo ese equipamiento súper moderno fue impresionante. Sobre todo el coche negro que tenía una especie de grúa con la cámara incorporada que grababa esas escenas de carreras o persecuciones. También el coche de color marrón antiguo que manejaba Toretto en la película. Nos dijeron que solamente el sistema de freno de ese coche costaba más de 3.000 euros. O sea, en esta película todo era de alta gama.
De hecho, los camiones eran de Hollywood y todos los equipos de luces y las cámaras eran súper nuevos y muy modernos y relucientes, cosa a la cual nosotros en Cuba no estábamos acostumbrados. Fue como cuando Colón descubrió Cuba, nosotros estábamos ahí en taparrabos y llegan estas personas de otra parte del mundo, lo último en tecnología, lo último en desarrollo, y la verdad es que es algo parecido. Yo realmente no pude ver a los actores, solo vi al doble de La Roca, el cual era muy gigante, aunque su cara no se parecía a nada. Vi al doble de Toretto. Realmente Toretto tenía más de un doble en esa película. Uno de ellos era fuerte como él y otro era flaco, pero a ese lo vi grabando las escenas de persecución. Este doble de Toretto, el cual era mucho más delgado, hace esta escena porque los actores no graban escenas de riesgo. Ellos simplemente hacen las escenas menos complejas donde no arriesgan su vida. Yo realmente no pude ver a los actores porque los actores llegaron días después y yo solo trabajé los 3 días iniciales de la película. Pero este doble de Toretto, el cual era muy flaco, parece que era muy buen conductor porque hacía las escenas de persecuciones. Y como el coche iba muy rápido, pues uno realmente no puede ver quién está dentro del coche. No puede reconocer si es el actor realmente o es otra persona. También a la actriz que pude ver fue a la que interpreta a la mujer de Toretto, la cual pude ver solo desde muy lejos porque yo estaba junto a una lámpara en un edificio y ella estaba rodando una escena de una persecución de motos y la pude ver a una distancia más o menos de media cuadra. Pero algo que nos advirtieron las personas del equipo, a las personas del equipo que eran cubanos desde el primer día, es que si queríamos sacarnos fotos con alguno de los actores, había que pedirlo de antemano. No podíamos nunca acercarnos por nuestra cuenta a esos actores o pedirles una foto o un autógrafo porque no era apropiado, no se podía hacer. Había que pedirlo de anticipación para que entonces a estos actores o a su equipo de seguridad se les comunicara y ellos decidieran si era posible y cuándo era posible. Lógicamente ninguno de nosotros del equipo de cubanos que trabajamos en Fast and Furious se nos ocurrió hacer esto porque no queríamos ocasionar molestias. Un rumor también que nos dijeron es que Vin Diesel era un tipo súper pesado, no le gustaba hacerse fotos con nadie, así que tratásemos de no intentar querer sacarnos una foto con él porque podríamos llevarnos una respuesta negativa. También nos dijeron que el actor La Roca o Dwayne Johnson era muy amable, muy agradable y más dado a tomarse fotografías con las personas. Además, como les dije antes, en los primeros días yo no pude ver realmente a estos actores, así que nunca pude ni siquiera intentar querer tomarme una fotografía con ellos y tampoco nunca lo hubiera hecho porque viendo todo el trabajo que esto conllevaba nunca fue algo que me llamó la atención realmente. Y resulta que todo el equipo de los cubanos que trabajamos en esa película, el primer día nos llevaron a almorzar a una nave inmensa, gigante, las cuales ellos habían habilitado con una cantidad de mesas llenas de comida impresionante. Eran aproximadamente unas 100 mesas llenas con todo tipo de comida. En cada mesa habían unos 10 tipos de comida diferentes, o sea, 10 tipos de carnes diferentes, 10 tipos de arroces diferentes, habían helados, habían dulces, habían verduras. Realmente yo entré a ese almacén y quedé impactado con esa cantidad de mesas y esa cantidad de comidas, y era tan grande que yo no pude recorrer toda esa especie de nave o contenedor gigante que ellos habían habilitado con toda esa comida. Yo solamente cogí algunas cosas para comer, las cuales muchas no sabía ni lo que eran, porque honestamente de ver tanta comida prácticamente se me redujo el estómago, y mucha comida era comida que yo nunca había visto en mi vida porque yo solo conocía un tipo de arroz. Y había una mesa donde había más de 10 tipos de arroz de diferentes formas, redondos, más largos, más pequeños. Yo literalmente quedé en shock de ver tanta comida, y luego nos enteramos que el equipo de producción y el director de la película estaban al tanto de la mala situación que había en Cuba y quisieron al menos darnos una oportunidad de tener una comida como debe ser, o al menos de comer estas cosas que por lo menos yo nunca había comido. Eso fue en el primer día de rodaje, el primer almuerzo que nosotros tuvimos. Esas personas tuvieron el detalle de regalarnos una comida de esa magnitud. Realmente yo no fue lo que esperaba por mi parte, porque se supone que ese día yo debía comer mucho, pero estoy seguro que a más de uno de ustedes les ha pasado que el día que más deben comer es el día que menos hambre tienen. Pero bueno, yo realmente quedé muy satisfecho y me pareció un detalle muy
muy bonito por parte del equipo de producción de Rápido y Furioso, porque ellos realmente pudieron solo habernos dado unas cajitas de comida como se suele hacer, pero decidieron darnos un almuerzo a todo lo grande. Y mi experiencia general del rodaje de esta película fue increíble. Incluso recuerdo escuchar a algunos de los que formaban parte del equipo extranjero. Ellos lógicamente hablaban inglés, pero yo entendía algunas cosas que ellos decían y ellos estaban hablando de otras películas en las cuales habían trabajado anteriormente. Y todas esas personas que estaban trabajando en esta película de Fast and Furious eran personas del equipo que ya habían trabajado anteriormente junto a actores famosos. Incluso mencionaron algunos nombres de las películas en las que habían trabajado, que yo realmente ahora no recuerdo los nombres de esas películas, pero todas las personas de este equipo técnico eran personas ya famosas, los especialistas de iluminación, las personas de producción, eran personas que ya han trabajado en estas películas famosas y lógicamente personas con mucho dinero y mucha experiencia en su trabajo. Yo realmente me llevé algunas felicitaciones de personas que me felicitaron por mi trabajo diciendo que yo era muy bueno en lo que hacía y que era muy activo, y eso realmente me gustó mucho. Realmente sobre Rápido y Furioso les puedo decir yo que es impresionante ver el rodaje de estas escenas. Es una locura, señores, y sí les puedo decir que la película no tiene nada que ver con la realidad, y les puedo confesar que yo no soy realmente fanático de esta saga de Fast and Furious porque las películas de acción desenfrenada no son mis favoritas, pero ver cómo se graban estas películas es realmente un show. Yo les digo sinceramente que esta gente no se mata de milagro, porque las carreras son 100% reales. Los coches van a una velocidad exagerada, conducen realmente como si fueran locos. Ellos hacen como estas coreografías donde los pilotos manejan estas secuencias. Los que van en los autos son dobles de riesgo, no son los actores reales. Incluso yo vi un doble que durante una de las persecuciones en motos se resbaló y cayó al suelo. En este caso era un doble que era una mujer, yo creo que era la doble de la mujer de Toretto, y esa doble se lastimó toda la pierna porque se deslizó por todo el pavimento, y durante el rodaje hubo que parar para curarle la pierna. Incluso el coche de Toretto en una escena se prende en fuego, y de ese coche, luego que esa escena termina, se baja uno de los dobles, que es el doble de Toretto, que es más fuerte, y cuando ese doble se baja del coche, enseguida tenía a dos bomberos echándole un extintor para apagarle las llamas que se podían pegar a su ropa. Incluso ese doble lo llenaban de capas de vaselina para que el calor del coche no le penetrara en la piel. Y todo esto, como les digo yo, no tiene nada que ver en la película y verlo en la vida real. En la vida real es una locura. En el cine realmente no se ve tan impresionante y todo parece estar hecho con efectos especiales. Pero yo les puedo decir que las persecuciones de Rápido y Furioso son todas reales y son una locura. Por eso entiendo, después de haber trabajado en esta película, por qué estas películas recaudan tantos millones de dólares y por qué usualmente hay accidentes en esta serie de filmaciones, porque realmente es muy arriesgado grabar estas escenas de acción, aunque realmente es una pena que los actores usen tantos dobles y no hagan como otros actores, los cuales son Jackie Chan o este actor de Misión Imposible, Tom Cruise, que ellos hacen sus propias escenas de riesgo. Coméntenme en los comentarios si ustedes conocen actores que graben sus propias escenas y no usen tantos dobles. Realmente eso es algo que me gustaría, pero bueno, supongo que está bien que los actores cuiden su vida. Una anécdota curiosa que me ocurrió es que, a pesar de yo estar trabajando en una superproducción de Hollywood, mi situación económica en esos tiempos era muy limitada porque yo tenía un buen trabajo en aquel entonces. Yo trabajaba como asistente de iluminación en series, películas y novelas, pero el problema es que yo siempre no tenía trabajo. A veces me pegaba 2 meses o 3 y no había ningún proyecto o película en el que yo pudiera trabajar, porque por así decirlo, yo era un trabajador independiente que no pertenecía a ninguna institución cinematográfica como las que existen en Cuba, las cuales pueden ser el ICAI o RTV. Y bueno, el hecho es que yo lo que ganaba lo usaba prácticamente en su totalidad para comprar comida y que no faltase el alimento en mi casa, ya que yo vivía con mi esposa y ella estaba embarazada en aquel entonces. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, los zapatos que yo llevaba puestos durante el rodaje de esa película Rápido y Furioso 8 eran unas zapatillas deportivas de la marca Nike, pero no eran originales. Eran de estos zapatos que son como imitaciones, estos zapatos artesanales que hacían en Cuba y vendían en las llamadas ferias, porque yo no podía permitirme unas zapatillas Nike originales. Y bueno, esos zapatos estaban tan viejitos que cada vez que yo corría o algo,
durante el rodaje de esta película, porque para los que no saben, el rodaje de una película todo tiene que ser rápido. En estos rodajes todo tiene que hacerse muy a prisa. Las personas del equipo normalmente van corriendo y bueno, yo era uno de los que siempre corría y siempre me decía a mi interior mientras corría: estos zapatos en cualquier momento se me van a romper de tanto correr. Y efectivamente en el último día en el que yo trabajé, o sea, al tercer día, el cual fue mi último día, cuando ya había terminado la jornada, a uno de estos zapatos se le despegó completamente la parte de delante de la suela. Y gracias a Dios fue el último día cuando ya yo había terminado mi tiempo de trabajo en esta película. Y recuerdo que me sujeté la suela con una cinta adhesiva, me subí al furgón que nos llevaba de vuelta a casa y ahí terminó mi trabajo en esa superproducción de Hollywood, Rápido y Furioso 8. Así que gracias a esos zapatos por acompañarme hasta el último momento. Yo creo que por eso yo desarrollé una especie de trauma con los zapatos y a día de hoy intento tener muchos pares de zapatos. Y bueno, pasando a cuánto me pagaron por trabajar 3 días como asistente de iluminación en Fast and Furious 8. Me pagaron la cifra total de $300, o mejor dicho, 300 CUC, que en aquel entonces, en el año 2016, era la divisa que se usaba en Cuba. Lo que vendría siendo unos $100 diarios o 100 CUC diarios. No estoy seguro de la tasa de conversión en aquel entonces. Déjame saber en los comentarios cuántos CUC serían $100 en aquel entonces, si te acuerdas. Y bueno, no fue un mal salario, pero recuerden que yo era un ayudante de iluminación cubano. Lógicamente las personas del equipo que eran extranjeros cobraban seguramente un pastizal, y ni hablar de las millonarias cifras que cobraban o que cobran los actores por estas producciones. Como ustedes saben, la mano de obra en Cuba es mucho más barata en relación a otros países, pero yo honestamente sentí que cobré una millonada. Además, realmente ganar $100 diarios en Cuba no era poca cosa en aquella época, pero desgraciadamente yo siempre no tenía trabajo en ese mundo y a veces me pegaba, como ya les dije antes, meses sin poder trabajar en ningún otro proyecto. Otro dato curioso es que en la película hay una escena donde un coche se sale de la carretera y se lanza hacia el malecón, precipitándose hacia el agua. Esa escena realmente la grabaron una vez en el malecón de La Habana, pero al director no le gustó cómo quedó y decidieron hacer esa escena más adelante cuando regresaran a su país, pero esta vez haciéndola computarizada, o sea, hacerla con computación usando efectos especiales. Y ya pasando a lo que más me gustó de esos 3 días de rodaje que trabajé en Rápido y Furioso 8 y lo que más echo de menos, y lo que más me gustó fue ver con mis propios ojos un rodaje de esa magnitud. O sea, es algo increíble ver eso con tus propios ojos, sentirte parte de una superproducción de Hollywood. Aunque seas un simple ayudante, es una experiencia inolvidable. Y lo que más extraño de haber trabajado en Fast and Furious 8, sinceramente, no es ni la comida, ni la experiencia en general. Lo que más extraño es a una persona, y es a mi tío. Mi tío es la persona que me encaminó en ese mundo desde mi adolescencia. Y lastimosamente mi tío fue víctima del cáncer. Recién hace unos pocos años él falleció a causa del cáncer. Y realmente él es a quien más extraño, porque él fue que me llevó a trabajar en ese proyecto donde yo estuve trabajando esos días con él. De hecho, casi siempre yo cuando trabajaba lo hacía junto a mi tío y siempre me sentía muy seguro con él a pesar de cualquier reto que se me pudiera presentar en mi trabajo. Él siempre estaba allí para ayudarme. Así que si pudiera revivir esos momentos, esos días en los que trabajé en Fast and Furious 8, no iría a disfrutar de la comida, tampoco iría a hacer mi trabajo de ayudante de iluminación. Yo solamente soltaría cualquier cosa o cualquier herramienta que tendría en mis manos, iría corriendo a abrazar a mi tío porque él era como un padre para mí. Y algunos meses más adelante, cuando yo abandoné mi país, casualmente mi tío fue una de las personas de las cuales yo no me pude despedir porque él estaba de viaje por trabajo y no pude darle un abrazo de despedida. Pero yo pensé que no había ningún problema porque siempre iba a poder abrazarlo más adelante cuando regresara de visita a Cuba. Pero no fue así porque él falleció tiempo después y no pude regresar y darle ese abrazo de despedida que hubiese querido. Así que los incito a que si tienen una persona que es importante para ustedes, lo abracen y le digan qué importante es en sus vidas, porque no sabemos cuál va a ser nuestro último día, porque la vida sabemos cuándo empieza pero no cuándo termina, y no cuesta nada dar una muestra de cariño o afecto
porque mañana puede ser tarde. Muchas gracias amigos por llegar hasta el final del video. No olvides regalarme un like y suscribirte si te ha gustado, porque eso no cuesta nada y me estarías ayudando muchísimo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo video de Rumi Bro. Bienvenido a Rumi Bro, el place donde la noticia y la tecnología se juntan. We go, siempre con lo último de hoy.